pero tratando de enfatizar le pusimos método de camino de ruta crítica, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. El día de ayer, sobre mediodía, se les mandó un material en Google que se llama Camino de Ruta Crítica para Planeación de Proyectos. Esta viene siendo nuestra base y estructura, pero quisiera hacer una introducción para poder empezar con el manejo. Espero que lo hayan leído, porque si no se va a complicar un poquito. Si leyéndolo de todos modos de repente es un tanto complicado, pero vamos a tratar de manejarlo sobre la marcha. Entramos sobre lo que es ruta de camino crítico. Este es un programa que se estableció ya hace 60 años, se empezó a manejarse y se dio sobre dos vertientes. Una desarrollada por la Armada de los Estados Unidos, un formato claramente técnico para poder establecer criterios y protocolos de trabajo. Verán ustedes, por ejemplo, que dicen que los avances a nivel de tecnología y incluso de filosofía se dan mucho en cuanto a en los momentos en que hay guerras. El que la psicología haya surgido como terapia, como proceso terapéutico, se da a raíz de presiones al gobierno de Estados Unidos por parte de los veteranos de guerra. Y en ese tiempo nada más existía una persona que estaba trabajando sobre elementos terapéuticos a nivel psicológico, que era Sigmund Freud. Todos los demás psicólogos eran científicos, ¿no? En ese tiempo uno decía psicólogo y establecía un formato científico. Ahora dices quiero ser psicólogo y lo primero que te viene a la mente es tener un paciente enfrente. De la misma manera, cuando surgió este método, aparece el formato de la Armada de los Estados Unidos, en donde ya se establecía el time is money, el nivel de eficiencia que se tenía que dar, y por otro lado aparecen las compañías, en este caso la DuPont, que igual trabajando sobre elementos de tiempo y eficiencia, establecían o trataban de establecer métodos para poder llegar no solamente a concluir un determinado trabajo, sino que tendría que ser con el mayor grado de velocidad, de eficiencia que se pudiera. La conclusión de los dos entonces estableció el método de ruta de camino crítico. Por supuesto se trata de ser eficiente, pero también se trata de ser eficaz. Y esa eficacia se establece en los parámetros y protocolos que hasta la fecha se están dando. Cambiamos, por favor, Carlos. Metodología. La metodología se establece en función de la planeación y la programación y la ejecución y control. Todas dependen cada una de las otras. No puede haber ejecución si no hay un formato de programación, no puede haber un control si no hay una planeación anterior. En la planeación, por supuesto, se define proyecto, la programación te da el listado, la segunda te da la realización de lo que ya se propuso, y en el control se establecen la serie de ajustes necesarios para ir afianzando el proyecto. Cambiamos, por favor. En el caso de la ruta de camino crítico, básicamente lo que se tiene que establecer viene siendo una definición sobre la serie de conceptos que nosotros vamos a estar manejando. Esta parte es muy importante porque si nuestros conceptos no están bien definidos, entonces
estaríamos generando una línea de pseudociencia. Hace poco estaba leyendo una tesis de doctorado de un psicoanalista, en donde establecía factores vectoriales y funciones en términos de diferenciales, sobre todo trabajos vectoriales, para lo que sería el acercamiento a una metodología científica hacia la terapia psicoanalítica. Y sacaba las gráficas y ponía toda una serie de vectores y empezaba a explicar cómo, por ejemplo, lo que vendría siendo un complejo edípico se podía establecer en función de una serie de mecanismos de defensa, y establecía vectores y generaba líneas y demás, y la verdad es que estaba bastante interesante lo que se haya fumado. Pero lo interesante de esto es que la aplicación acerca de la serie de factores matemáticos sonaba interesante cuando lo ponía sobre planteamientos, conceptos psicoanalíticos. ¿Cuál es el problema? El problema era el concepto, no la metodología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son conceptos poco definidos. Y en ese sentido, pues todo lo demás pasa a ser entonces una perogrullada. Así es entonces que para nosotros es muy importante poder definir de principio qué es lo que vamos a estar trabajando. Ya que se define esa serie de conceptos, empezamos a generar un listado. Pónganse muy abusados porque esto es lo que vamos a hacer, es decir, este es el inicio de cómo vamos a establecer los protocolos. Ya que se da la lista, se pone la secuencia lógica esperada o teórica que establecería qué va primero, qué va después. Se miden los tiempos de ejecución en cada una de las actividades. Por poner un ejemplo, vamos a hacer un protocolo denme una idea de un protocolo de qué les parece a ustedes. Anorexia. Ok. Lo primero que tenemos que definir es el concepto. ¿Sí? La anorexia depende mucho del autor y genera mucha confusión, ¿sí?, con respecto al manejo. Probablemente en ese sentido pues, nos tenemos que arropar con el DSM-5, que establece una definición como mucho más objetiva y más descriptiva. Tú que estás más empapada, ¿cuál sería la definición de anorexia? No, a ver, es que está regulado el trastorno alimenticio que se caracteriza por el miedo al aumentar de peso, y tiene como característica la parte de, se diferencia en dos, según el DS, no sé si el DSM-5 maneja las dos características, que con atracones y sin atracones, no lo revisaba, pero sí. Empieza como trastorno alimenticio caracterizado por el miedo. Hay una serie de dificultades en la percepción corporal, hay una serie de deficiencias sobre lo que vendría siendo la masa muscular. Sí, con el peso ideal aparecen una serie de ansiedades y obsesiones y demás. Es decir, hay una sintomatología alrededor del proceso anoréxico. En ese sentido, al generar las definiciones, posteriormente entonces se da el listado de sintomatologías asociadas, derivadas o agrupadas, dependiendo cómo lo estaremos estableciendo, y posteriormente se da la secuencia en cuanto a tiempos. Es decir, ¿cuánto tiempo a nosotros nos costaría empezar a debatir con respecto al manejo de atracones? ¿O cuánto tiempo nos va a tardar el poder trabajar conductualmente en la misma conducta? ¿O cuánto tiempo nos va a costar el poder dar formatos psicoeducativos del por qué no es correcto el manejo que está teniendo esta persona? En este sentido, entonces,
se va poniendo un tiempo, cuántas sesiones me tardo en tanto, qué tanto me va a llevar para hacer tal elemento. Ya que se tienen los tiempos, entonces ya se establece la red, que es lo que vamos a estar estableciendo. ¿Qué va primero? A, después B, después C, después D. Y en ese sentido, en lo que viene siendo el formato de programa, se empiezan a establecer la serie de limitaciones. Aquí tenemos una serie de problemáticas, porque realmente se ha intentado innumerables veces generar una idea acerca de la psicología científica. Yo no creo que haya tema que más tinta haya gastado acerca de la ciencia que la psicología, ni siquiera la filosofía. Porque las otras materias pues, no tenían bronca, matemáticas, física, química, el poder establecerse como un elemento científico no tenía mucha bronca, pero la psicología ha generado demasiada problemática para poder establecerse o erigirse como una ciencia. En este sentido, entonces, aparecen una serie de limitaciones, tanto técnicas como metodológicas, como conceptuales, e incluso de intervención terapéutica. De ahí, entonces, se genera una comprensión, o se intenta generar una comprensión total del proceso, para posteriormente establecer la serie de costos. Estamos hablando de un camino de ruta crítica general. Esto puede ser en cualquier empresa, pero estamos tratando de implementarlo en términos de lo que sería TQE. De ahí aparece la aprobación, se ejecuta, se mide, se dan los elementos de control y finalmente se termina con un determinado producto que nos indica que efectivamente tenemos que ajustar, tenemos que cambiar, tenemos que replantearlo o si está correcto. ¿Cambiamos? Bien, básicamente lo que habíamos estado viendo, hay una definición, determinar y delimitar este proyecto por partes. La lista es ordenarlas y establecer relaciones. En las secuencias es generar un diagrama. Esta parte es muy interesante. El diagrama de flujo es lo que se está en este momento utilizando a nivel clínico. La mayoría de los psicólogos o psiquiatras están intentando generar o acercarse a un aspecto de procesamiento clínico y lo están haciendo en términos de árboles de decisiones, ¿sí? Diagramas de flujo. O como me decías ayer, algoritmos de tratamiento. Algoritmos de tratamiento. Entonces, un algoritmo de tratamiento básicamente viene siendo un diagrama de flujo con un principio, un fin, un objetivo, por supuesto, en donde establece determinado tipo de criterios de selección, dependiendo del flujo de información, es decir, aparecen elementos directos de base de datos, aparecen elementos en donde vas a hacer una toma de decisiones, aparecen elementos en donde vas a buscar información. Entonces, esta parte que están sacando supuestamente nueva, la verdad es que ya desde el DSM-3 ya lo tenían establecido. Si ustedes ven el apéndice del DSM-3, aparece por primera vez algoritmos sobre árboles de decisiones para poder llegar a determinado tipo de conclusión diagnóstica. A raíz de eso, la verdad es que sí se ha trabajado, pero se ha desarrollado muy poco, se ha avanzado muy lento en esa área. Pero bueno, la parte importante es de que ya los profesionales están entendiendo que esta es la forma de trabajar, que tenemos que quitarnos ya de esa parte intuitiva, artesanal, experiencial, que nos dicen que el psicólogo tiene que tener.
¿sí? Tenemos que establecer ya criterios de técnica, de método, que cubran ese tipo de elementos. Básicamente tenemos que matar a las vacas sagradas, ¿sí? Tenemos que quitarnos de todo ese tipo de rollos acerca del terapeuta con 30 años de experiencia, porque pasa a ser ridículo y desesperanzador que un psicólogo que termine la carrera tenga que esperar 10 o 15 años más o menos para poder ser medio bueno. Y depende a quién te le pegues y depende con quién te juntes. Y la verdad es que pensando de una manera científica, pues bueno, hay personas que pueden tener 40 años de experiencia, pero a los 40 años se la pasaron haciendo pendejadas, entonces no es ninguna garantía. Entonces nosotros establezcamos que ahorita aparecen este tipo de algoritmos, que son los algoritmos que está trabajando TQE. O sea, si ustedes ven, todos los protocolos de tratamiento son algoritmos, ¿sí? Nada más que lo que vamos a tratar de hacer desde el día de hoy es una diferencia que tiene que ver con el tratamiento de algoritmo que vamos a establecer. Necesitamos aprenderlo. Yo tuve una serie de dudas en estas 2 semanas de saber qué tanto profundizaba sobre este tema, pero decidí que lo íbamos a trabajar más a fondo, a reserva de que efectivamente ya a ustedes les quedara la idea de cómo se tenía que hacer. Pero no lo vamos a trabajar de lleno. Se ven tiempos y costos, duración y ejecución. Esta parte, tiempos, costos y duración, es muy importante porque pasarían 2 elementos. Necesitamos más psicólogos y necesitamos bajar los costos a que haya más gente, ¿sí? Una situación idónea sería precisamente que nosotros tengamos un costo al público que pueda ser accesible y que efectivamente el psicólogo genere el dinero suficiente como para poder vivir decentemente. Sabemos que si nos metemos a este tipo de chamba nunca vamos a ser millonarios, pero pues al menos tratar de vivir más o menos decentemente. La única manera sería el tener una cantidad grande a nivel de población, ¿sí? Que entre con nosotros, que el terapeuta efectivamente trabaje lo más que pueda, pero que nos ayude todo el proceso de tecnología para que no sea tanta la carga de trabajo, que efectivamente haya dinero y que nuestra empresa pueda sobrevivir. ¿Cambiamos? Bien, tendríamos un formato inicial del camino de ruta crítica. El camino de ruta crítica básicamente se establece en términos de nodos, que vienen siendo los puntos, que son actividades, una determinada actividad, y las flechas, que vienen siendo la conexión de esa actividad con otra. Así las cosas, puede haber una actividad A que se conecte con otra de manera directa, o puede haber 2 actividades que tienen que ser terminadas para que pueda establecerse la otra, o una actividad que se bifurcan, ¿sí? Y en este sentido, en el momento que nosotros empezamos a establecer la parte del programa, tenemos que preguntarnos qué actividades se necesitan para hacer la ejecución, cuál va antes de o después de, y cuáles son las que podrían ser independientes y manejarse de manera simultánea. Este tipo de preguntas son importantes porque verán ustedes que dentro de nuestra práctica clínica normalmente estamos manejándonos
en términos situacionales. Nosotros sabemos que nuestro paciente tiene un trastorno de ansiedad. Este paciente con trastorno de ansiedad de repente llega y nos plantea un problema que puede ser de pareja o puede ser laboral y demás. Nosotros, tratando de darle solución, nos vamos sobre un problema de pareja y abrimos otra área, siendo que no hemos terminado la primera. Si nosotros tenemos una buena evaluación, significa que nuestro trastorno de ansiedad que le dimos como prioridad es el que estaría generando la bronca en el trastorno de pareja, si lo hicimos correctamente. Si no, quiere decir que el trastorno de pareja está generando el proceso de ansiedad. Sí, pero eso ya lo tenemos que saber desde el principio. Así es entonces que aunque nos llegue con una problemática de pareja, nosotros sabemos que tenemos que atender el proceso de ansiedad, que la pareja en ese momento viene siendo un elemento situacional e incluso derivado de la bronca que queremos desarrollar. Y no es que no te importe lo que te diga el paciente, nada más que tienes que tener conciencia de que efectivamente tu punto de trabajo lo puedes estar dejando a un lado. ¿Cambiamos? Y bien, sabemos entonces que esto ha funcionado en diferentes ámbitos. El camino de ruta crítica es utilizado, empezó con líneas ingenieriles, pero en este momento se utiliza en administración mucho, proyectos de cualquier índole que va desde arquitectura, ingeniería, sí, materiales. La pregunta es si nosotros lo podemos implementar a nivel de psicología. ¿Qué tan difícil o qué tan oportuno podría ser el que nosotros utilicemos una metodología de este tipo? Porque les digo, la metodología se puede utilizar. El problema vendría siendo si estaríamos en lo correcto. ¿Cambiamos? Ok, el método científico de la psicología, como en toda ciencia, es un conjunto de pasos ordenados que se emplean basándose en lo empírico y en la medición. Si nosotros nos atenemos a este tipo de definición, estaríamos que efectivamente sí podríamos establecer este tipo de parámetros, este tipo de métodos para poder trabajar. Sin embargo, sabemos que no todo en la psicología pasa a ser científico. No todo en la psicología, aunque sea científico, tiene una metodología plenamente estructurada. De hecho, lo que yo les decía la vez pasada es que si nosotros logramos hacer esto, sí podríamos generar un avance muy importante sobre lo que serían los aspectos técnicos de tratamiento a nivel clínico. Y, by the way, pues en una de esas, generar una línea de eficiencia en lo que sería el negocio de la psicología clínica. ¿Cambiamos? Bien, a raíz de esto precisamente, de que sí se puede establecer algo, estaba pensando acerca de cuántas veces se ha intentado generar cierto tipo de método, técnica que le dé un estatus científico al proceso psicológico. Les decía que desde sus inicios la psicología ha tratado de alguna manera de ser avalada. Tenemos una serie de orígenes con los griegos, romanos, Edad Media, que ellos, la psicología, la filosofía, además la veían como un tanto unificada. Sin embargo, hay determinado tipo de apartados dentro de estas etapas en donde ya se establecía cierto tipo de diferencia o de manejo para lo que sería la psicología clínica y para las cognitivo-conductuales en específico. Por ejemplo, con los griegos, por supuesto, aparece Aristóteles, y Aristóteles genera los primeros planteamientos en términos de análisis de pensamiento. Podríamos decir que fue el primer cognitivo tal cual en la historia,
porque analizaba cuáles eran la serie de fallas que había a nivel de pensamiento, como por ejemplo cuando empezó a analizar lo que es, los silogismos y la serie de clasificaciones que derivaron ahí, que todavía hasta el momento la utilizamos, incluso en cognitivo-conductual. Entonces, Aristóteles podría ser el padre de la cognición tal cual. Tenemos un Sócrates que, independientemente de la serie de conclusiones filosóficas que podía llegar acerca de la justicia, acerca de la libertad, que todavía lo seguimos utilizando en terapia, nos heredó un método para la terapia racional emotiva que viene siendo el método socrático, que es utilizado de manera bastante frecuente en terapia. Pues los romanos, pues, ¿qué podríamos decir? Tendríamos Séneca, que genera una filosofía sobre la línea estoica, que hasta la fecha viene siendo uno de los pilares, de los dos pilares filosóficos con respecto a la terapia racional emotiva, pero también viene siendo una especie de faro que te alumbra con el paciente en determinado tipo de situaciones que él esté viviendo. Y bueno, en la Edad Media, Paracelso y las asociacionismo inglés, no quisiera meterme mucho en esto, pero básicamente el poder establecer que esto que nosotros vamos a estar manejando efectivamente ya tiene una larga historia. En la historia reciente nada más estamos con Leipzig, con el primer laboratorio a nivel de psicología cognitiva, la psicofísica a nivel de Rusia, el conductismo en la parte también rusa y americana, la fenomenología, que nos aliviana de toda una serie de elementos, porque verán ustedes que mucho de lo que se va a establecer en este momento vienen siendo conceptos de tipo fenomenológico, con lo cual nos saltamos o aliviamos mucho la parte conceptual y nos ayuda dentro de la fluidez del proceso. Psicoanálisis ha intentado, Miguel Colteño, un psicoanalista mexicano muy reconocido, escribió un libro que se llama Acerca del método científico en el psicoanálisis. Y otra vez, utiliza toda una serie de metodología y técnica para poder establecer un criterio científico, sí, con respecto a la terapéutica psicoanalítica, y vuelve a cometer el mismo error. El proceso científico que él establecía, pues podría ser pasadero, podría ser aceptable. Lo que no era aceptable eran los conceptos que estaba manejando y con los cuales estaba supuestamente trabajando el proceso. ¿Por qué? Por poner un ejemplo, decía Ortega y Gasset que ciencia es todo aquello que es discutible. Cuando aparece un determinado concepto en psicología, de acuñación psicoanalítica, de acuñación gestal, no sé, mucho del problema es que son sistemas cerrados que son difíciles de comprobar si es correcto o no, si es cierto o no. Entonces, si yo como psicólogo planteo una hipótesis acerca de mi paciente de si tiene un complejo de Edipo, ¿sí?, ese concepto que yo estoy dando a ese paciente no es falsable, ¿sí? Y ese concepto que no es falsable lo aleja ya del aspecto científico. Entonces, para que algo tenga una postura científica, para que un concepto pueda establecerse en una línea en donde pueda ser estudiado, tiene que ser falsable, ¿sí? Por poner un ejemplo clásico, todos los cuervos son negros, ¿sí? Todos los cuervos son negros, es falsable. Es falsable porque si aparece uno que no sea negro, indicaría que mi teoría es incorrecta. Todos los psicólogos que hicimos una tesis y demás, sabemos que teníamos una hipótesis alterna, teníamos una hipótesis de trabajo.
si la hipótesis de trabajo era el formato falsable. Así es entonces que la ciencia se establece no tanto en la certeza de que algo que tú descubriste, sino en la certeza de que algo no es cierto. ¿Sí? Lo otro, lo verdadero, quién sabe si sea, pero esto no es neta. Y entonces toda esta serie de conceptos sobre un sistema cerrado, como pasa a ser psicoanálisis, como pasa a ser Gestalt, como pasa a ser incluso teorías, la psicología sistémica, no, hay muchos conceptos que no son falsables. Por lo tanto, ese aspecto científico lo tienen sesgado. Nosotros tendríamos la ventaja que los conceptos que manejamos son descriptibles, por lo menos son objetivos, ¿sí? Y en muchos de los casos nos saltamos sobre el formato fenomenológico. Pero bueno, vamos a dejar aquí, seguimos después con este elemento. Nos vamos sobre el documento del camino de ruta crítica que les llegó ayer. ¿Tuvieron chance más o menos de echarle una ojeada? Sí. Sí, era digerible, sí estuvo así como medio, así que, ¿qué onda? ¿De qué me están hablando? Los números no me parecen Tan sencillo. Ah, bueno, pero la idea sí, ok. Pero vaya, es entendible la idea que Sí. el objetivo de esos números. Sí. Realmente estaría padre que en cada protocolo nosotros pudiéramos sacar los números, la chingada, sacamos camino de ruta crítica y nos vemos así como muy En el chat sí lo revisaron. Ah, qué bueno. La verdad, sería muy padre cuando nosotros hagamos el manual de procedimientos, porque todo protocolo va a tener un manual de procedimientos y es muy probable que nosotros establecemos un camino de ruta crítica de este nivel. Pero es para, ¿cómo les diré? Es para el ISO, es para el oficial, es para todo este tipo de cosas. Sería también muy padre que con cada paciente que ustedes tengan y saquen un elemento, pues saquen un camino de ruta crítica y ustedes se paren sobre eso, con numeritos y todo, pero la verdad es que no lo veo necesario. Yo lo que vería es que ustedes aprendan a pensar de esta manera, que tengan este tipo de estructura, porque con eso ustedes se van a amparar para poder establecer un criterio de trabajo con su paciente. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de ver, o lo que nosotros vamos a tratar de establecer, es que ustedes aprendan a trabajar de esta manera, porque cuando el trabajo que se les va a pedir con los pacientes es que ustedes hagan un algoritmo que sería su programa de trabajo, ¿sí? Entonces, esto no lo aprendemos, lo aprendemos a sacar. La mayor parte del trabajo viene siendo del STAT, los que vamos a estar haciendo protocolos y demás para que quede con un procedimiento como muy específico, pero el paciente, el terapeuta general dentro de la red tiene que saberlo hacer, pero va a ser suficiente con que me puedan hacer el algoritmo, el diagrama de flujo, establecer los criterios, y para eso entonces requerirían este proceso de trabajo. Entonces, tratando de revisar lo más rápidamente posible, ¿cuánto tiempo tengo? Llevas 40 minutos, tienes 1 hora 10. Ah, ok. Bien, entonces iniciamos sobre lo que vendría siendo el camino de ruta crítica. Habla acerca de los proyectos, que es un objetivo que tiene un principio y un fin. Este objetivo tiene una serie de actividades que se tienen que planear, programar y controlar, ¿sí? Y aparecen una serie de herramientas. ¿Podemos poner el documento? Sí, claro. Y aparecen una serie de herramientas que se utilizan para poder establecer este tipo de proyección.
A lo largo del tiempo, después de que aparece toda la filosofía positivista sobre el siglo XIX y aparece toda la era de las máquinas, la industrialización y demás, ya aparece determinada tecnología que de alguna manera incidía sobre generar productos. Entonces podría aparecer una persona que hiciera neumáticos, que fue de los primeros que se empezaron las primeras carreras que se empezaron a hacer. Ya aparece Dunlop, aparece Euskadi, aparece no sé, Michelin, por decir algo, y todos hacen llantas, ¿sí? Y todos hacen llantas de más o menos de la misma calidad, ¿sí? Unas económicas, unas medianonas, otras más caras, ¿sí? Entonces, básicamente la competencia industrial se centra ya no tanto en el producto, porque el producto más o menos es igual, sino en la eficiencia para trabajarlo, los costos, los tiempos, ¿sí? Entonces, este tipo de programas empezaron a ser necesarios precisamente para eso. ¿Sí? Sí, ok, ¿vamos subiendo? Lo empezaron lo importante ya no solamente era la calidad del producto, sino, el nivel de el nivel de eficiencia que se iba a necesitar para sacarlo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, hablando de nuestra chamba, sí hay muchas diferencias entre el nivel de calidad que tienen los psicólogos, ¿sí? No solamente en México, sino a nivel mundial. Realmente te encuentras gente muy chafa, con grandes títulos, y mucha experiencia, y personas nobles, pero con mucho conocimiento, con todo incluso hasta talentosos, vamos, ¿no? Entonces, el pensar que en nuestro trabajo sí hay diferencias importantes en el nivel de calidad que nosotros estamos presentando. Mucho de la culpa viene siendo las escuelas. Lamentablemente en México el nivel de preparación que se da a los chavos que estudian psicología es realmente deficiente, o bien está de alguna manera desviada, ¿sí? Hay un libro por ahí que se llama La Divina Trinidad. Es un libro de una psicoanalista, también ya tiene como 50, 60 años ese libro, en donde plantea cómo hay una cúpula, una mafia del poder, que detentaba no solamente quién podía entrar a estudiar psicoanálisis, porque en mis tiempos, si querías dar terapia, pues tenías que entrar a la asociación de psicoanálisis y tenías que llegar tenías que ser invitado por alguien de la sociedad, tenías que llegar con calificaciones extraordinarias y una carta de tu abuelita para que te permitieran entrar. ¿Por qué era importante entrar ahí? No solamente era para dar terapia, sino porque ellos detentaban también toda la serie de puestos importantes en términos de salud. ¿Sí? Miguel Colteño, que estaba en el INJUVE, Ramón de la Fuente estaba sobre la parte de salud, Secretaría de Salud, y así. Y quien no entonces era rector de determinada escuela y demás, entonces era un grupo de élite de mucha lana, con pacientes de mucho poder. Hubo un psiquiatra por ahí, incluso que se tuvo por años un programa de radio. Y bueno, el caso está de que todavía hasta la fecha, a pesar de que se sabe lo que se sabe, es decir, que las cognitivo-conductuales por muchos son superiores a cualquier otro acercamiento terapéutico, en prácticamente todos los niveles de terapia clínica,
sobre todo los trastornos, en las escuelas se sigue dando apenas en algunos semestres. La mayor carga del proceso educativo en las escuelas viene siendo psicoanálisis. Incluso, no sé, el Poli acaba de entrar tiene pocos años que empezó la carrera de psicología, y si ustedes, yo me fui de espaldas, digo, al menos metan algo de técnica, ya que es Poli, psicoanálisis, ¿sí? Y entonces hay gente aferrada todavía con este tipo de idea de que se tiene que establecer ese tipo de criterio, vamos, ¿no? Y entonces, pues vamos a seguir con este tipo de profesionistas que pues va a la escuela y le enseñan esto y pues piensa que eso es la neta, vamos, ¿no? Y cuando sale, pues resulta ser que no es cierto y tiene que entrar a ver qué aprende sobre lo que sí efectivamente funciona. Y entonces tendríamos dos parámetros acerca de lo que habíamos estado hablando. El primero es de que sí tenemos que realizar una ejecución con respecto a las técnicas y métodos que más eficaces son, pero nosotros tenemos que sacar un nivel de eficiencia superior al del terapeuta que esté en cualquier consultorio. Y lo que demuestran los estudios es que se puede. Es decir, nosotros tendríamos la posibilidad de ser mucho más eficientes dentro del proceso de ciberpsicología con la plataforma que nosotros tenemos, que yo mismo en una terapia presencial, ¿sí? Entonces, hay estudios que efectivamente indican que eso es lo que va a suceder y eso es lo que tenemos que aprovechar. Así las cosas, entonces, buscando ya no solamente la calidad, sino el nivel de eficiencia que se requiere, se empezaron a hacer este tipo de métodos. Uno de ellos muy utilizado viene siendo las gráficas de Gantt. Todo el mundo las ha utilizado, ¿no? Para proyecciones o para organizar su semana y cosas de ese tipo, ¿sí? Aparecen los modelos de redes. Sí, ¿no? Son como son las más conocidas. De hecho, apareció en Microsoft, sacó, ¿cuál era? Access, no era Access, era Project, un software que era precisamente un modelo de Gantt. Aparecen las redes, que son la conclusión de lo que yo les decía, lo que vamos a estar viendo. Y aparecen otras que son como muy específicas, presupuestales, diagramas de flujo, administrativas. Todas funcionan, algunas algunas son hechas incluso hasta a modo, vamos, ¿no? Lo que vienen siendo, yo tengo pacientes ahorita que están trabajando formatos operativos en bancos, en empresas y demás, que lo que hacen es esto, ¿sí? Hacer mucho más eficiente su empresa en función de herramientas de planeación y programación y ejecución y control. Cambiamos y ok, entonces estamos sobre vamos a utilizar redes y vamos a utilizar un ejemplo que es el ejemplo clásico. La construcción de una casa. Tenemos entonces una serie de actividades que hay que realizar. Estas actividades, poner cimientos, levantar paredes, poner plomería, hacer los techos, pintar afuera, pintar adentro. Son las actividades como más sintetizadas y más o menos lo que se pone viene siendo la duración en semanas que nos va a llevar a hacer este tipo de actividades. ¿Y qué actividad viene después de la otra? Tenemos que lo primero es cimientos y paredes, no hay una actividad anterior. Sí, después plomería, que viene después de A, techos que viene después de A, y pintura exterior que viene después de A, y la interior que solamente se puede establecer después de B y C. Ok.
Aquí hay varias cosas. Por ejemplo, esto está como muy concatenado. Por supuesto que antes de eso, pues se tiene que comprar el terreno, se tiene que limpiar, tienes que sacar los permisos, tienes que darle una lana al sindicato, tienes que ver qué contratista vas a tener, ir a hablar con los de la delegación para que no te vayan a suspender y toda una serie de elementos. El método, el diagrama puede ser tan complejo como ustedes quieran, pero lo que vale la pena ver es que son elementos que sí llegan a ahorrarte o llegan a establecerte determinado tipo de criterios para que tú sepas no solamente cómo hacerle, sino incluso si no le entras, ¿sí? No sé, por ejemplo, tengo un paciente que trabaja con grandes compañías y lo que él hace es un estudio a Chedraui o a Comercial Mexicana. Digamos, por ejemplo, que el señor Chedraui quiere hacer una tienda, poner una tienda en León, ¿sí? Y lo quiere poner en tal colonia. Lo que hace este paciente es hacer un análisis de si efectivamente en ese lugar, ¿sí?, va a tener éxito y en cuánto tiempo lo va a obtener. Y va desde el manejo de análisis de suelo, platicar con la gente, ¿cómo se llama? Levantar lo que están haciendo acá, las campañas, encuestas. Y de ahí, con un algoritmo, ¿sí?, empieza a trabajar y presenta, ¿sí?, su informe. Y lo curioso es de que tiene sus propios elementos, sus propios algoritmos. Él es matemático, ¿sí?, y se dio sobre línea de economía, pero es la única, creo que nada más hay 2 empresas en la República Mexicana que se dedican a esto, ¿sí? Entonces, ya las empresas ya no solamente es que voy a construir aquí y a ver si me va, sino que ya desde el principio ya tienen este tipo de elementos. El poder establecer un criterio sobre los niveles de dificultad que nosotros vamos a atender con los pacientes, lo que tiempo que nos va a llevar el poder manejarlo y que él tenga conciencia de esto, ¿sí? ¿Cambiamos? Bien, tendríamos entonces que se empieza a hacer una gráfica de Gantt en donde se establecen estos criterios. La actividad A tiene una duración de 4 semanas, de ahí parte la B, la C y la D, ¿sí?, que la C llega hasta las 7 y de ahí aparece la E. El diagrama, porque las actividades son pocas y son sencillas, entonces es fácil de ver. Este diagrama de Gantt es muy fácil de leer, ¿sí?, dónde empieza uno, dónde termina otro. Pero si nosotros ponemos todo lo que realmente lleva, el diagrama de Gantt pasa a ser ya imposible de leer, ¿sí? Más de 10 actividades ya se te empieza a dificultar la lectura. Y es cuando entra entonces el sistema de redes. ¿Cambiamos? Bien, ok. Aquí en el nivel de redes, verán ustedes que es mucho más fácil la lectura. Aparece un inicio y final, que es nada más para demarcar. Aparecen las actividades y establecen los criterios por los cuales se van a estar rindiendo. Cambiamos. Y entonces entramos a ahí. Tendríamos entonces que la ruta crítica viene siendo la ruta más larga que va a haber entre todas las actividades que nosotros tenemos desde el principio hasta el fin. Tiene contemplado toda la serie de elementos alternos que puede haber, pero nos establece cuánto tiempo nos vamos a tardar y la parte más importante para nosotros, cuál es el esqueleto, cuál es la columna vertebral que vamos a tener dentro de nuestro protocolo.
O sea, la parte importante aquí no solamente viene siendo organizacional, no solamente es para saber cuánto tiempo nos va a llevar. La parte importante para nosotros es que el psicólogo va a poder observar la columna vertebral de su protocolo, la parte más importante de la cual va a derivar todo. Sobre ese camino de ruta crítica es sobre el que nos vamos a centrar. ¿Cambiamos? Y bien, entonces entramos sobre el camino de ruta crítica con el ejemplo que habíamos estado llevando. Se ponen los valores, ¿sí? En este caso, cuántas semanas se va a llevar para tener terminar determinado tipo de actividad. Y posteriormente bajamos. Ok, aparecen aquí los elementos. Lo que vendría siendo los tiempos de inicio y los tiempos de terminación. Son los dos elementos que se van a estar manejando. El formato para los tiempos de inicio se lee de izquierda a derecha y se va sumando. En el inicio es 0, por supuesto. De aquí se suma para los tiempos de inicio los valores, el valor que tiene la primera actividad. A vale 4, así es entonces que en la parte superior se pone 4, ¿sí? Inicia con 0 y va a durar 4 semanas esa actividad. Ese número 4 se va a dar en cada una de las siguientes actividades, porque todas dependen de A. Así es que iniciamos ya con 4 semanas, ¿sí? Aquí, y le sumamos una, que es el valor la semana que nos va a durar D. Así es que D vale 5, ¿sí? En el caso de C vale 7 y en el caso de no, de 7 sí, y de B vale 6, ¿sí? Y después entonces entramos con E. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos que elegir el mayor valor que ya tengamos, porque es el número de semanas que nos vamos a tardar en llegar. En este caso tenemos que son 7 semanas el número mayor que tenemos. Si le lo sumamos a los 5D, nos dan 12 semanas. Así es entonces que llegamos al fin y son 12 semanas los que nos va a llevar el hacer el proyecto. Ahora, ya que tengamos eso, se hace un manejo a la inversa para sacar los tiempos mínimos de terminación. ¿Le bajamos? Bajamos, ok. Tenemos entonces ahora que 12 semanas es lo máximo que nosotros, lo mínimo que nosotros vamos a estar manejando. Y la lectura entonces se da que son 12 semanas de las que partimos, menos las 5 semanas, ¿sí? De E, que nos daría 7. Y de aquí se bifurca 7 semanas para B, 7 semanas para C, ¿sí? Y las 12 de D, porque no tocan estos. Aquí vamos eligiendo cuál es el mínimo, ¿sí? Aquí tenemos 11, aquí tenemos 4 y allá tenemos 5. Ahora, como vamos de derecha a izquierda, elegimos el valor mínimo, porque es el tiempo de terminación mínimo lo que estamos tratando de sacar. Así es que por esa razón aparece el 4 aquí. No aparece el 11, no aparece el 5. Es el 4 cuando vamos al revés. 4 es el nivel de terminación mínimo y finalmente llegamos a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar las holguras. Es qué tiempo de holgura tenemos en cada uno de los factores. ¿Lo cambiamos? Bueno, no, antes de eso. La holgura se saca en la resta que da sobre el extremo derecho, los dos números de la derecha. Aquí tenemos una holgura de 0, acá tenemos una holgura de 0, aquí tenemos una holgura de 7, acá de 0, allá de 1, acá de 0, de 0, ¿sí? Entonces es la resta de los números que están a la derecha. ¿Cambiamos ahora sí? Y entonces tenemos que nuestro camino de ruta crítica son aquellos que tienen holgura 0.
Es decir, son aquellas actividades que no tenemos chance de demorarlas. No podemos demorar porque si no entonces el proyecto se nos va, ¿sí? Son aquellas actividades que puntualmente tenemos que estar haciendo, no tenemos ningún bloque de tiempo para realizarlo. Pero tenemos que, acá tenemos, arriba en la B, tenemos una semana de holgura, es decir, estas las tengo que trabajar forzosamente, pero para la actividad B tengo una semana de chance para poderlo terminar. Y para la D tengo 7. Es decir, imagínense ustedes entonces trabajando sobre un protocolo en donde tienen la columna vertebral y saben que tienen que estar puntualmente trabajando sobre determinado tipo de técnica a nivel de trastorno de ansiedad, que tiene una holgura 0. Pero hay determinado tipo de técnica, método que van a utilizar, no sé, intención paradójica, paro de pensamiento, que tienen una holgura de 2 o 3 sesiones para poderla implementar. Entonces, si ven en una de esas la oportunidad ya de meterlo, lo meten, y si no se esperan, porque tiene una actividad primordial, la estructura base. Pero si en una de esas entonces ya pueden, entran sobre el tema que tiene la holgura que ustedes necesitan. Si ustedes ven las posibilidades entonces que da este tipo de sistema, técnicamente ustedes generan una línea de mucha eficiencia. Y no es como sucede en terapia, ¿sí? ¿Saben ustedes que están trabajando en trastorno de ansiedad? Llega el paciente y les dices, ¿qué crees? Tuve una bronca. Me pusieron la araña el policía de abajo y mira que me da un pinche coraje, pinche gobierno tan mierda, ¿no? Y no, sí, pinche gobierno. Pero fíjate que tú tienes entonces una idea sobre la justicia muy marcada, ¿no? Como que hay una serie de deberías en tu pensamiento. Entonces les llega el paciente con determinada temática, ustedes se enganchan sobre la temática, empiezan a trabajar sobre pensamientos distorsionados porque vieron la oportunidad de trabajar ese tipo de área y no están viendo que lo que tienen que trabajar es el trastorno de ansiedad en el punto donde ustedes se encuentren. Entonces eso a ustedes lo que les va a dar es determinado tipo de margen. Seguramente pensamientos distorsionados están en un punto de lo que ustedes ya programaron. Chance valga la pena en una de esas nada más hacerle puntual, bueno, eso lo podemos hablar después, nos tenemos que centrar en esta parte. Si nuestro programa está bien establecido, no estamos siendo cuadrados, estamos siendo eficientes, ¿sí? Y esa es lo que nos va a dar la diferencia, porque nosotros tenemos un programa que nos está amparando de por qué lo estamos haciendo de esta manera, pero también nos va a estar indicando los puntos, ¿sí? De inflexión. Nos va a estar dando nuestros puntos de trabajo terapéutico y no va a ser de contentillo, no va a ser situacional ni ocasional, no va a ser porque se te ocurrió y no va a ser porque en ese momento pues te pareció padre trabajar tal área, que de todos modos algún día lo vas a trabajar. Ese tipo de diferencia es lo que nos va a incrementar el nivel de calidad. Para todos aquellos que han estado en terapia o que han estado en procesos terapéuticos, sabrán que lo que les digo sí es continuo. De repente llega el paciente y mira cómo te fue la semana y agarran, pues me fue tal, me enojé con mi novia, fíjate que pasó tal, y agarran el tema de lo que sucedió en esa semana, ¿sí? Se vale, por supuesto, pero si ustedes están bien con su programa, lo que sucedió en esa semana, forzosamente va a estar establecido en su programa. Entonces, si ustedes están manejando un programa, un protocolo de enojo, lo que pasó en esa semana es que se encabronó en algún punto, ¿sí? Y eso es lo que va a estar sucediendo. Pero si lo que les dice que fue que tuvo un ataque de pánico, entonces tal vez su programa no esté correcto, porque eso es primordial antes del ataque de enojo. ¿Sí me explicó? Así es entonces que el planteamiento y el método pasa a ser más científico, ¿sí? Es mucho más metodológico, genera un mayor nivel de eficiencia y sobre todo que a nosotros nos establece un parámetro de
nivelación de prestación de servicios, control de calidad. Te están haciendo comentarios. Ajá. ¿Quieres continuar? No, no, no. ¿Y de una vez? No, no, sí. De una vez, ok. ¿Sí prendieron el aire? ¿Sí prendieron el aire? Mayra, con el tiempo de esa forma, o sea, supongo que quiere decir que hay que hacerlo de esa forma, o puedes simplemente establecer cada paso el tiempo que nos requiere, porque me parece muy confuso si lo vamos a enviar al paciente o qué es lo que vamos a enviar al paciente. Esta fue Mayra. Oscar, no entiendo lo que significan los números de abajo de los cuadrantes ni cómo obtener las holguras. Gaby, quizá podría ayudarnos un ejemplo de camino de ruta crítica en un caso específico. Sí, ahorita vamos a ver una serie de ejemplos para que puedan ir practicando. Tenemos ahorita, vamos a hacer los ejercicios. Pero bueno, no pueden ver la otra presentación para que vayan entendiendo. Sí, ahorita vamos a verlo. Ah, bueno. Sí. Porque, o sea, justo no entienden de dónde salen los números. Ajá, ahorita lo vamos a ver. Mayra preguntó si se van a dar este tipo de informes a los pacientes. Sí. O sea, ¿cómo se plantea? No, esto es para ellos y el informe a los pacientes va a ser de otra manera, ¿no? Sí, para nosotros este es el formato técnico, esta es la metodología a trabajar para establecer protocolos, para trabajar diagramas de flujo para los pacientes. Lo que se les va a estar pidiendo es precisamente el que ustedes puedan establecer un diagrama de flujo de que viene A, después B, después C, y después de C viene D y E a la vez. Es decir, que se les facilita hacer este tipo de traducciones. Por supuesto, es mucho más profundo el hacer un camino de ruta crítica, pero si ustedes pueden hacer un camino de ruta crítica, a ciegas pueden hacer un diagrama de flujo, que es lo que sí se les va a estar pidiendo. Lo que se necesita es saber de dónde viene, por qué se maneja de esta manera, por qué es importante hacerlo así. Y efectivamente, cuando ustedes hagan el algoritmo sobre su paciente, cuando ustedes saquen el diagrama de flujo, eso sí se le va a dar al paciente. Él va a tener la secuencia de trabajo que ustedes van a estar estableciendo. ¿Qué va a trabajar A? Después viene B, después viene C. A que él tenga ya una idea no solamente de cuáles vendría siendo el tiempo de duración de su terapia, sino también cuáles vienen siendo los puntos, las actividades, los temas o síntomas que se van a estar manejando. ¿Cuál sería? ¿De cuál de los? ¿Sería con esto? ¿Para cuál? Con los que no estaban, no, bájale. Bájale. Más. Ok, ahí no sale Esto es tu guía para ti. El paciente lo hace entregar algunos Ok. que él entienda. A lo mejor no son un diagrama de flujo, pero un cuadro que él entienda que en la semana 1 va a trabajar esto, en la semana 2 va a trabajar esto, en la semana 3 va a trabajar esto, siempre y cuando cumpla con la semana 1. Ok, pasamos al otro. Tenemos, tal vez el globo. En la unidad. Y abrimos es para hacerlo entendible al paciente, nada más. Tú sabes que todo el trabajo que detrás de ese cuadrito, el cuadro. Ok, vamos a ver algunos ejercicios para que puedan practicar. Entiendo que esto puede ser un tanto difícil. Vamos, ¿cómo les diré? Esto lo estudié en un semestre en ingeniería, ¿no? Entonces, en darlo en hora y media sí está medio cabrón. Entonces, pero el chiste de esto es que tampoco son diferenciales integrales, o sea, sí se puede entender bastante bien. Nada más es un poquito de esfuerzo.
Sabemos que habemos varios que estudiamos psicología para no llevar matemáticas, entonces la mala noticia es de que no es así. Quizá puedes ver ¿Qué? esa proyección. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya está? Ok. Vamos a hacer una serie de ejercicios. Necesito que tengan papel y lápiz para porque vamos a dar algunos tiempos para que ustedes vayan trabajando los puntos. A ver, hablemos. Bien, tenemos la primera tabla de actividades. ¿Sí? Tenemos A, B, C, D, F. ¿Cuáles son los predecesores? Sube también. Más. Una vez que saben, ahí. Bien, tenemos 7 actividades, cada uno con sus valores, cuánto tiempo nos va a llevar y cuál viene después de cuál. Necesito que me empiecen a graficar cómo creen ustedes que tendría que ir, ¿sí? Los nodos y las flechas en la gráfica. Tengo una duda antes de empezar. Dígame. En la diapositiva 3, donde está el ejemplo de construcción de la casa, o sea, si tomas en cuenta la duración de cada actividad, en total son 15 semanas. Y aquí donde en la última, donde vas viendo cuál se puede optimizar, de que sobran 0 semanas o 2 semanas, la máxima es 12 semanas. Entonces digo, hoy no sé de dónde, por eso no sé cómo voy a empezar. En el ejemplo de construcción, Ahí son 5, 4 3, 8, 9, 11, 14, 15, sí. Y cuando sacamos los números, Son 12. Ajá. Exacto. Son 15 semanas en total, pero exactamente, pero eso es lo interesante. Si nosotros lo vemos aquí, son 15 semanas que vas a tardar en hacer toda esta chamba, pero en realidad son 12 cuando utilizas este tipo de proceso. O sea, ya de entrada no das una sumatoria de actividad por actividad, sino como ya las estás uniendo en secuencias, entonces en realidad este proceso que te tendría que durar 15 semanas, en realidad te va a durar 12. Exactamente de lo mismo, si tú tardas 2 sesiones en hacer pruebas, pero tardas 1 en hacer rapport, pero tardas 4 en hacer el inicio de técnicas cognitivo-conductuales, y las sumas todas esas, pues terminas en 3 meses, vamos, ¿no? O 1 año, ¿sí? Pero si tú engarzas estas actividades de cuál va con cuál, al final te vas a dar cuenta que vas a ser mucho más eficiente, porque te vas a ahorrar tiempo, le vas a ahorrar dinero a tu paciente y va a ser mucho más rápido el proceso. Y por ejemplo, en el último de cómo se encuentra la ruta clínica, ¿dónde optimizamos esas semanas? Ah, exactamente. Ahí sí viene la parte en donde, bueno, yo ya estoy terminando esta parte, me quedan 10 minutos de sesión, ¿sí? Entonces, en ese momento meto determinada actividad que necesito meter en las próximas 3 sesiones, pero ahorita me queda este tiempo, entonces este momento lo voy a utilizar. ¿Sí me explico? Y la siguiente sesión que me queda en 15 minutos, entonces voy a trabajar esta parte. El chiste es de que ustedes van a estar trabajando directamente sobre técnica, método, síntoma, ¿sí? Con el paciente, y se van a quitar de la parte anecdótica. El paciente llega y les cuenta. Entonces hay pacientes que llegan y te hablan, y tú ahí se hace con... Sí, no, pero aparte la misma pinche historia con diferente güey, ¿no? ¿Sí? Entonces es la misma situación. Y fíjate que me volvió a pasar lo mismo, tenías razón acerca de lo que me decías, ¿no? Este güey salió igual, fíjate, ¿no? Entonces, tú teniendo que trabajar una serie de habilidades o una serie de elementos sobre planteamiento de problemas, habilidades de decisión y demás, pues te pasas toda la sesión oyendo acerca del mismo formato anecdótico que ya tiene 4 sesiones contándote.
¿De qué le sirves? ¿Sí? ¿O cómo puedes funcionar mejor aquí? Tú tienes una estructura en la cual te tienes que centrar. Cállate y escúchame. ¿Sí? Y te voy a decir cómo hacerle para que efectivamente no te siga sucediendo esto, porque vamos a estar 2 años aquí y vamos a seguir con el mismo cuento, vamos, ¿no? Entonces, el saber cuándo sí necesitas tener una escucha con tu paciente, cuándo sí necesitas servir de ponerle el hombro y ándale, y cuándo efectivamente no, ya pasa a ser una necedad, pasa a ser un vicio, pasa a ser un manejo del paciente que ya no tiene ningún sentido, y entonces tienes que hacer tu chamba, porque si no, entonces sí, se pierde cualquier cantidad de cosas en lo anecdótico y no estás cobrando para que te cuenten historias, ¿sí? Entonces la idea es que cuando tú ya tienes este tipo de elemento ya no te pierdes, ¿sí? Pero tienes toda la razón, serían 15 semanas las que se llevaría a hacer ese proyecto, y no, trabajándolo de esta manera son 12. ¿Sí? Ok, entonces ya tienen su gráfica. Recuerden, empiecen con su nodo de inicio, la parte del nodo final, y de ahí empiezan a poner, por supuesto, primero A, ver si A tiene antecedente, después B, ver si B tiene antecedente. En este sentido, A y B no tienen antecedente, entonces no hay ninguna conexión ni ninguna flecha hacia ellos, entre ellos. Y de ahí C tiene de antecedente A, D tiene de antecedente A. Y entonces te bajas, o más bien le subes, la gráfica les tendría que quedar más o menos así. Esas son las conexiones de las actividades que se tendrían. Es la primera actividad. Bueno, es que estaríamos hablando de que faltaría el nodo de inicio, de donde se desprende A y B, y al final faltaría el nodo de fin, donde se unen F y G, ¿no? Así es. Así es. Que ahí nada más estás haciendo una gráfica de cuál va primero y cuál va después. Exacto. Bien. Esto es lo que están haciendo ahorita los puntas de lanza de la psiquiatría, llegan hasta aquí. Esto es lo que hacen. Hasta ahí llegan. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a intentar hacer es lo posterior. Esto viene siendo un algoritmo. Ya. Tienes tu algoritmo, ya hicimos. ¿Sí? Eso es lo que nos va, es lo que nos van a estar. De hecho, esto es lo que nos van a estar pidiendo. Esto es lo que vamos a entregar de nuestros pacientes. Tenemos que sacar. No, pero no es ese formato, no nos confundas. Tenemos que sacar la serie de actividades, el tiempo que nos va a llevar, cómo van conectados unos con otros, y de ahí establecer un algoritmo. Ya en base a ese algoritmo ya hacen la presentación como se les va a pedir. Ok, ahora, se le tiene que poner los valores a la gráfica. Es decir, se le van a poner los tiempos, ¿sí?, a cada uno de ellos. Entonces, pónganselos por favor, porque de ahí van a salir la serie de sumatorias y restas que vamos a hacer. Tendríamos entonces que, para sacar la línea de tiempo inicial, partimos de 0, que es el inicio, y vamos a sumar 5 para A y vamos a sumar 2 para B. Esos 5 semanas de A, o esas 5 unidades de A, se van a sumar a las 2 de C, se van a sumar a las 3 de D, y se van a sumar en E, y la B de 2 se va a sumar 1 en E. Y así vamos a ir sumando en cada una de ellas para sacar la serie de elementos de tiempo que necesitamos. ¿Lo bajamos? ¿Ya terminó de copiar? No han terminado de copiar. Ah, ok. De todas formas se les va a mandar, ¿no? Sí. Sí. Tenemos media hora.
Sí. Me queda un poquito de tiempo porque necesito que ejerciten la otra parte. Ok, bajamos. Y empezamos con. Subimos. Y empezamos con el tiempo de inicio. ¿Sí? Los tiempos de inicio les decía, inicio en 0. ¿Sí? El tiempo de inicio, que es 0, se suma a los 5 de A. Los 5 unidades de tiempo de A se le suman a los 2 de C. Las 5 unidades de A se le suman a los 3 de D y B se suma con E. Aquí se agarra, recuerden, el número más grande, la cantidad de tiempo mayor que nos va a llevar en los primeros nodos. Como C y D son simultáneos, pero D tarda más tiempo en desarrollarse, tenemos que agarrar D como esa unidad de tiempo. Que es el 8. Que son 8 unidades, entonces, por eso no se le suma 7 de C, se le suman 8 de D, porque es el que tarda más tiempo en desarrollarse. Así es entonces que los 8 de D se le suma 1, 9 y finalmente terminamos con 9 acá. ¿Por qué no terminamos con 7? Porque 9 es mayor, tarda más en darse de este lado que de este. Y tenemos que agarrar, cuando vamos de izquierda a derecha, tenemos que agarrar el de mayor tiempo. Ahora, los que vienen al revés, que son las fechas de los tiempos de terminación. Ahora vamos de derecha a izquierda. Y entonces tenemos los 9. ¿Lo pueden cambiar? Sí, ahorita, pero nada más para que tenemos los 9 de la finalización, ¿sí? Que se van a restar a las 4 unidades de G. Entonces tendríamos 9 y 5 aquí. Si tenemos entonces los 5 de aquí, se les resta el 1 de aquí, entonces tendríamos 4. Entonces ahora sí lo cambiamos. Ok. Tenemos el 9, le quitamos los 4 de G, quedan 5. Los 5 de acá le quitamos el 1 de E, quedan 4. Los 4 de acá le quitamos los 2 de B, quedan 2. ¿Sí? Y llegamos al inicio. De la misma manera lo hacemos con los otros. Aparece el 9 para F, ¿sí? Que se le resta 1, que es el valor de F, y nos queda 8. Esos 8 se van para D y para C. En C se le van a restar 2, que es su valor, 6. En D se le van a restar 3, que es su valor, que son 5. Y ahora se agarra el mínimo, no el máximo. Agarramos el 5, no el 6. Y ese 5 lo ponemos en la A, ¿sí? Que con las 5 unidades de A nos da 0. ¿Sí? Ahora, las holguras van a ser aquellas en donde la resta de este lado, del lado derecho, nos dé 0. Aquí 5 y 3 nos da 2, 9 y 7 nos da 2. Pero allá arriba, en F, 9 y 9, 9 menos 9 nos da 0, 8 menos 8 nos da 0, allá arriba en C nos da 1 y acá nos da 0. Entonces, ¿le subimos? Entonces los tiempos de holgura dan 2, 2, 0, 0, 0, 0. Y nuestro camino de ruta crítica son las holguras que nos dan 0, en donde no tenemos chance de nada. A huevo tenemos que trabajar en los tiempos que nos están indicando esa actividad. Ahí la tenemos que realizar. Así es entonces que nuestro camino sería A, B, F. ¿Sí? ¿Cambiamos? A, B, F. Esa es nuestra estructura, esa es nuestra columna vertebral, esta es la parte más importante de nuestro protocolo. En este nos vamos a basar y de ahí, centrándonos en esa parte para hacer el protocolo o para seguir el protocolo o para establecer nuestro programa con nuestro paciente, tenemos que seguir esa secuencia. De ahí nada más derivamos cuáles son las actividades que tenemos en cuanto a sesiones en holgura, para saber cómo lo vamos a trabajar. Ahí vamos a administrar nuestro tiempo. Pero
lo que TQ entonces va a tener es un programa de ustedes con respecto a su paciente que ustedes mismos hicieron y que ustedes van a estar siguiendo, y que en base a eso ustedes se amparan sobre el programa, el paciente sabe qué es lo que se va a estar trabajando y efectivamente nosotros podemos ayudar más estableciendo materiales, dándoles la guía, la supervisión se va a facilitar mucho. ¿Sí? ¿Cambiamos? Ok. Tabla de actividades. Y a ver si es cierto. Primera entrevista. ¿Están de acuerdo que sería A? ¿Sí? Pruebas psicológicas, ¿por qué razón no tiene un antecesor? ¿Por qué no es A? Así es. Pruebas psicológicas ya están dentro del sistema, no hay una primera entrevista antes de que aparezca. Puede mandarse después material, pero pruebas psicológicas inicia dentro del sistema. Aunque hay una variable que los pacientes responden. Pero son independientes. Sí. O sea, la prueba psicológica puede ir antes o después de la entrevista. Ajá, no depende. Ok. Sabemos entonces que el diagnóstico parte de la primera entrevista y parte de las pruebas psicológicas. ¿Estamos de acuerdo? Así es entonces que su predecesor va a ser A y B. El formato de psicoeducación es muy interesante porque después de la primera entrevista igual puedes luego empezar a chambear e irte directamente sobre la parte de intervención, sobre todo si es estrés postraumático, estrés agudo, intervención en crisis, es en chinga, luego empiezas a chambear. Así es entonces que el formato de psicoeducación parte desde la primera entrevista o bien después del diagnóstico. La intervención inicial viene de D. Es la primera fase del proceso terapéutico. Recuerden ustedes que tenemos 3 fases de proceso terapéutico, dependiendo la complejidad, dependiendo la sintomatología y hacia dónde lo llevemos. Pero entonces la primera fase de intervención viene después del proceso de diagnóstico, psicoeducativo. Y de ahí aparece la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual tiene una serie de implicaciones porque puede venir del diagnóstico o después del proceso de psicoeducación o después de la intervención inicial. En cualquiera de esas 3 fases, después de ellas, aparece. Técnicamente, es decir, estamos trabajando en terapia cognitivo-conductual desde el principio, pero técnicamente cuando ya empezamos a sacar conceptos de pensamiento automático, pensamientos negativos, pensamientos distorsionados, formatos de lo que sea, que ya tengan que ver con este tipo de conceptos, estamos ya sobre el proceso de terapia. G viene después de F. Por poner un ejemplo, agarré algo que podría ser un programa general. Y posteriormente viene el cierre, que viene después de G. No hay bronca con esto, ¿verdad? Esta parte es importante porque así lo van a tener que pensar. En el momento que ustedes tengan el paciente, que tengan toda la bronca, que vean que entonces tienen que establecer el programa de cómo van a evaluar, qué viene primero, qué viene después. Las variables serían interesantísimas, con el paciente. Todo paciente es distinto, vamos, ¿no? Entonces las variables que van a estar manejando, la forma como lo van a estar pensando, el cómo van a hacer el armado va a ser muy, muy interesante. Dejando la importancia que tiene, creo que este proceso metodológico genera cierta línea, si quieren ustedes, hasta de investigación o de formato creativo. Se me hace muy interesante cuando ya se hace el armado, cuando se piensa sobre este tipo de cosas. Ok, háganme la gráfica y me ponen los valores, por favor.
¿Hasta dónde llegamos? ¿Primero el gráfico con sus valores o también los tiempos de inicio y terminación? Sí, no, también vamos a entrar nosotros en unos 15 minutos. O por eso ellos. Sí. ¿Ellos qué van a hacer? ¿Qué? Gráfico con valores. Sí. Ahorita, ya vamos a checar. Por eso. O sea, hasta aquí. Esto, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Ya lo tenemos? A ver, súbele para ver si andan parecido a por donde van o ya se perdieron. La gráfica tiene que salir o ser parecida a esto. Pero creo que, déjame preguntar quién ya acabó. Ok, Oscar ya acabó, Gaby ya acabó. ¿Cómo es en eso? Mayra ya acabó. Oscar, Gaby, Mayra, Verónica, Tairén. Ok, entonces ya estamos. Nos Bien. falta Leti y los de aquí del salón. Ok, vamos a... Es cuestión de práctica, ¿eh? Ok, bueno. Al principio sí cuesta un poco de trabajo, pero ya después ya se va facilitando. Bien, ahora, si nosotros vamos a poner valores y vamos a empezar a sacar ya los tiempos de inicio y los tiempos de terminación, entonces nos va a salir la siguiente gráfica. Ok, ahí están los valores. Recordemos, por ejemplo, que F viene siendo la terapia cognitivo-conductual que por necesidad pues va a ser la secuencia posterior a cualquier cantidad de actividades que nosotros hagamos clínicamente. Si empezamos a sacar los tiempos, entonces igual empezamos de 0, A sería 0,1, C sería 1,2, ¿sí? 2,1 en este caso porque el B es mayor, ¿sí? Y entonces vamos a ponerlo, lo subimos por favor. Ok. Más arriba, ¿no? Ahí está. Ok. Sí explicaste que A y B son independientes. Sí, A y B Que la C- inician, A y B son independientes. Mencionamos por qué, esta parte es interesante. Después de A y B llegamos a C.
¿sí? En donde C sería nuestro diagnóstico. Y del diagnóstico aparece el formato de intervención o aparece el formato de terapia cognitivo, ¿sí? Y el número de sesiones que nos va a estar llevando en cada uno de ellos. Se hace la sumatoria, ¿sí? Se va dando la secuencia. Aquí hay una parte importante en donde G aparece ya con 11 porque este es el mayor y F aparece con 8 que viene de la E. Este es un error que pueden llegar a cometer al hacerlo, es decir, de repente no van a saber cuál agarrar, si C, D o E para la sumatoria que viene en F. Sin embargo, recuerden ustedes que se agarra la mayor, que viene siendo el número de sesiones de E. ¿Sí? De ahí, entonces, de F pasa ya a la secuencia de ¿qué es? El trabajo emotivo y posteriormente de cierre. Y al revés, igual se da la secuencia, se elige el menor y en este caso, para cuando se llega a C, se llega con 3 puntos que es de D. Y otra vez, sacamos la holgura de cada uno de ellos. Recuerden que viene siendo la resta, ¿sí? De las que están de arriba y abajo del lado derecho, los unimos. Y sería esto. El camino de ruta crítico entonces empezaría con B, C, D, F, G y H. Y entonces estaría con cierto proceso de holgura tanto A como E, con 3 sesiones que sería lo máximo. Estamos agarrando un programa general, fueron elementos que puse al margen, pero vamos a hacer uno muy específico, que les decía que va a ser el protocolo de enojo. Vamos a hacerlo entre todos. Ese va a ser la tarea, el trabajo que se les va a pedir para la siguiente semana. Necesito que ese trabajo me lo manden el lunes a más tardar, para tener tiempo de revisarlo. En el transcurso del día de hoy se les va a mandar el protocolo que tenemos ahí un protocolo ya lo tenemos. Ya bueno, ok. Verán ustedes el protocolo que tenemos, tiene muchas deficiencias. Fue hecho muy al principio y andábamos a salto de mata tratando de sacar protocolos para poder tener algo con que poder ayudar a los terapeutas. Entonces es un protocolo que se hizo muy al vapor, que tiene muchas deficiencias y es un protocolo muy importante. Un gran número de pacientes nos va a llegar con este tipo de problema y tenemos que tener un protocolo de excelencia. Entonces quisiera aprovechar este curso para poder matar 2 pájaros de un tiro y de una vez elaborar el protocolo de enojo. Que entre todos saquemos este protocolo para que se vea cómo sale, cuáles son los problemas, dónde nos atoramos, cómo solucionamos, para que ustedes entonces ya estén en condiciones de hacer el protocolo que quieran, vamos, ¿no? Que se pida o que ustedes deseen tener alguno. Y que en un momento dado TQS se vaya enriqueciendo de la aportación que vayan dando ustedes en función precisamente de lo que se les va a estar enseñando. Ahora, lo que se va a hacer entonces es, en el protocolo que ya tienen, revisar más o menos cuál viene siendo la estructura, cuáles vendrían siendo las técnicas y métodos que se están utilizando. Necesito que se metan a lo que serían los formatos de diagnóstico para trastorno explosivo intermitente, que vean esos diagnósticos y que puedan clasificarlos en secuencia, cómo trabajarían esos síntomas, cómo está establecido el protocolo
y posteriormente les voy a dar una serie de técnicas y métodos que se utilizan para trabajar el trastorno de la ira, que están de chile y de manteca. Hay cognitivos, hay conductuales, hay emotivos y demás, y que ustedes al analizarlo, está muy interesante, de hecho ese tipo de técnicas y métodos está muy interesante, la planificación, cómo lo tienen, y que ustedes en base a toda esa información que van a tener, entonces establezcan una secuencia de actividades, saquen una gráfica, ¿sí? Y entonces se pongan los valores, ¿sí? En términos de sesiones, y saquemos el camino de ruta crítica. Sacando el camino de ruta crítica, el protocolo está hecho, ¿sí? Cambiamos, subimos por favor. Y así que esas letras se escogieron en base a las holguras. Esas letras se escogieron en base a las holguras que quedaron con 0. Ok. La información se les manda el día de hoy. Protocolo, entonces lo único que tengo que mandar viene siendo las técnicas y métodos, ¿verdad? De cognitivo-conductuales para tratamiento de la ira. Pues sí, ellos tienen. Sí, de ahí nada más es investigar la sintomatología. Sí, hay una bronca con el explosivo intermitente, como que no necesariamente es igual a enojo. Exactamente. Dándoles algún tip, tendríamos que hacer una diferenciación entre lo que vendría siendo el trastorno del enojo tal cual, y tendríamos que ver determinado tipo de parámetros. Es decir, este trabajo tenemos que pensar en principio a nivel conceptual, es cuándo es que el enojo se vuelve un trastorno, ¿sí? ¿Cómo podríamos definir que una persona tiene un trastorno de enojo? Porque el DSM-4 y el DSM-5 se la sacan con explosivo intermitente, vamos, ¿no? Pero un explosivo intermitente podría ser un epiléptico, vamos, ¿no? Necesitamos definir mejor el concepto para nosotros. Saber si el proceso, y ya que sepamos que es un trastorno de enojo, el poder diferenciarlo entre si el enojo tiene una base neurofisiológica, que por cierto podría ser una epilepsia. La epilepsia más cabrona sobre línea de enojo viene siendo la epilepsia del lóbulo temporal derecho, que la gente llega hasta matar. De hecho, asesinos seriales se supone que tenían una epilepsia del lóbulo temporal derecho. Jack el Destripador, probablemente, y Goyo Cárdenas aquí en México. Goyo Cárdenas, sí. Ya que tengamos la primera clasificación o la primera clasificación con respecto al enojo sobre factores neurofisiológicos, tendríamos que establecer otra clasificación, otra categoría que tendría que ser a nivel cognitivo, es decir, la persona que se encabrona por güey, es por creencias irracionales. Y tendríamos que dar otra clasificación a nivel conductual, aquel que se encabrona por circunstancias, es decir, baja tolerancia a la frustración. Y tendríamos otra que son gente que se encabrona por cultura, es porque se tiene que encabronar, ¿no? ¿Cómo te vas a dejar humillar de esa manera? O cosas de ese tipo. Entonces, tenemos que ver qué clasificación o qué clasificaciones tendríamos, porque el protocolo nos cambia. No es lo mismo trabajar con una persona que se encabrona por baja tolerancia a la frustración, porque tu protocolo tendría que ir más hacia ese tipo de elementos como más biológicos, más naturales, más impulso, que trabajar con una persona que se encabrona por cognición.
en donde es obvio que efectivamente te tienes que ir sobre líneas de pensamiento. Y no es lo mismo sobre personas que tienen un formato situacional, en donde ya están encabronados, porque pinche gobierno o los chairos o lo que ustedes quieran, vamos, ¿no? Entonces, que ya es un elemento como más ideológico. Entonces, el protocolo, verán ustedes, tendría que tener una serie de clasificaciones dependiendo de eso, y nos estaría cambiando el camino de ruta crítica. Igual efectivamente podemos hacer por primera vez ya un protocolo totalmente completo, ojalá, que nos abarque lo que yo les decía. Tenemos un protocolo de tratamiento para ansiedad, pero es uno, siendo que tendrían que ser como 5 o 6 diferentes sobre el mismo trastorno. Entonces, el poder ver con un protocolo tan difícil como sería el de enojo, el poder establecer ese criterio ya para poder desarrollar protocolos más específicos. Por lo pronto nos vemos este miércoles que viene. De ahí ya nos saltamos, yo creo que a 15 días, pero urge terminar esta parte de metodología, que ustedes aprendan a manejar este tipo de técnica, porque verán ustedes que no solamente clarifica, ayuda, eficientiza, y de alguna manera es lo que nos van a estar pidiendo, TECOE va a estar pidiendo para poder dar con los diagramas del flujo con nuestros pacientes. Por lo pronto, pues bueno, les agradezco mucho. Nos vemos para el siguiente miércoles. Bye. ¿Deberías hacer preguntas? Yo ya, las dos. Entonces tendríamos que mandar esta gráfica para el próximo lunes, ¿no? Sí. Sí. La gráfica específicamente, ¿no? Sí. Sí, lo interesante viene siendo el listado de actividades, son chingos, entonces la gráfica va a estar... Ahorita, por ejemplo, con lo que dices, una de las actividades sería la clasificación específica del tipo, ¿no? ¿De por qué se enoja? Del por qué se enoja, esta tendría que ser una de las actividades principales. Pues venden el diagnóstico, ¿no? Para lo mejor, bueno, sería el diagnóstico. Sí, el sacar el diagrama y de ahí sacar el camino de ruta crítica, sería interesante. Vamos a ver. Porque bien es la primera vez que se va a establecer como tal, es decir, este tipo de sistema tal cual, porque hemos estado trabajando mucho sobre árbol de decisiones. Pero si logramos establecer esto, el ISO, el manual de procedimientos nos queda ya. Y es elegir el de enojo porque no hay de enojo.